Bueno, gracias a Raúl. Ahora vamos a escuchar su palabra de Carlos Aguirre Rojas. Gracias. Bueno, buenas noches, compañeros. Primero que nada, debo comenzar agradeciendo una vez más esta nueva invitación de los compañeros neozapatistas, de los compañeros del EZLN, para participar en este semillero. Yo creo que efectivamente los compañeros siguen promoviendo el intercambio de saberes, de conocimientos, de teorías y de interpretaciones sobre el mundo actual, sobre el capitalismo, sobre las resistencias y las rebeldías en México, en América Latina y en el mundo. Pero sobre todo, también comparten con nosotros cada vez más los modos de comenzar a construir un mundo nuevo, no capitalista. Toda esta búsqueda y exploración de lo que es el común, la invención de la no propiedad o propiedad del común, el concepto de autonomía zapatista, todas estas lecciones que los compañeros nos están dando ahora mismo y que nos han estado dando durante muchos años, yo creo que van justo en este sentido de ayudarnos no solo a entender el capitalismo actual, sino a empezar a pensar qué vamos a poner en su lugar una vez que el capitalismo desaparezca. ¿Qué vamos efectivamente a construir en su lugar? Bueno, la lógica de los compañeros es siempre cómo destruir a la hidra capitalista, cómo ensanchar las grietas, cómo enfrentar de manera inteligente la tormenta que el capitalismo destructor y voraz ya provocó y que estamos padeciendo cada vez más, y cómo entonces, les decía, desde abajo y desde la izquierda, empezar a nacer mundos nuevos no capitalistas. Bueno, una vez que hice este agradecimiento, debo también entonces comenzar declarando que yo no soy un asesino serial. Los compañeros nos pidieron decir si éramos o no éramos, y debo hacer una aclaración: no soy hasta donde mi conciencia llega, porque hay por ahí una leyenda urbana que dice que el doctor Carlos Aguirre todas las noches toma una pócima extraña y se convierte en un señor Antonio Rojas, y ese señor Antonio Rojas sale a las calles en las noches y asesina a cierto tipo de personas. Pero esas personas a las que dicen por ahí que asesina el señor Antonio Rojas son los enemigos del pueblo. Es decir, no asesina gente común y corriente, y mucho menos asesina compas, como los que están en esta parte del auditorio, y muchísimo menos compas, como los que están detrás de este auditorio. Así que ustedes no deben preocuparse, a menos que se autoclasifiquen en la categoría de enemigos del pueblo. Pero bueno, esto es solo una leyenda urbana que seguramente es falsa. Bueno, los compañeros me pidieron entonces hablar de la historia, y yo agrego, es decir, voy a aclarar esto de la ciencia de la historia, del conocimiento histórico, de la historia crítica, de la contrahistoria y de la contramemoria. Y déjenme decirles, yo quiero seguir también la indicación de los compañeros, voy a tratar de no usar palabras duras, pero lo malo es que en el gremio de los historiadores donde yo me muevo, pues los historiadores y los académicos pues son así, entonces les gusta inventar palabras duras, les gusta usar términos que pretenden que son sofisticados, porque como decía algún historiador francés, una peculiaridad de los historiadores
es que ellos usan el mismo lenguaje que la gente común y corriente. Es la única ciencia que no tiene sus términos específicos, como la química, como la sociología, como la economía. Entonces, como usan el lenguaje común, tienen que inventar a veces palabras duras. Pero prometo que trataré de que solo 2 veces voy a usar palabras duras. Voy a explicar más bien lo que esas palabras duras, y la culpa la tienen mis colegas académicos y mis colegas historiadores. Fíjense, la primera palabra dura. La palabra historia tiene 2 significados fundamentales. La palabra historia se refiere a los hechos históricos que realmente sucedieron, es decir, se refiere a la historia real. Pero también la palabra historia se refiere a la manera en que esos hechos históricos reales son interpretados por los seres humanos. Entonces, los historiadores usan unos términos en latín que es res gestae y rerum gestarum. Y eso quiere decir, la res gestae son los hechos históricos, lo que realmente pasó, y la rerum gestarum es la manera en que efectivamente se interpretan esos hechos. ¿Por qué es muy importante esto? Lo vamos a ver adelante, porque los defensores de los puntos de vista posmodernos y poscoloniales, esta palabra no solo es dura, es espantosa y horrible, todas esas teorías del colonialismo, del neocolonialismo, de la decolonialidad, de la poscolonialidad, de la anticolonialidad, son palabras duras y además horribles que no dicen nada y que lo que pretenden decir son efectivamente cosas que de una manera más simple podríamos explicar. Bueno, yo entonces aquí no voy a hablar de la historia real, voy a hablar de la ciencia de la historia, del conocimiento histórico. Y hago una segunda aclaración. Naturalmente hay historia real del universo, hay historia del cosmos, hay historia de la naturaleza, pero yo aquí solamente voy a hablar del conocimiento sobre la historia humana, el conocimiento sobre la historia de los seres humanos. ¿Sí? Bueno, déjenme decirles, la historia solamente es una. Los hechos históricos solamente son de un solo modo, no son de muchos modos. Claro que tienen muchas dimensiones y a veces son muy complejos y pueden tener muchas causas y pueden tener muchas implicaciones, pero los hechos históricos son solo de una manera. En cambio, las interpretaciones o explicaciones históricas sí pueden ser muy diversas. ¿Cuántas? Tantas como seres humanos existen. Cada gente que aborda los problemas de la historia podría o puede intentar construir su propia interpretación personal de la historia. Un grupo determinado puede tratar de construir una interpretación histórica. Una clase social puede tratar de defender una visión de la historia. Les diré, más allá de toda esta inmensa multiplicidad de puntos de vista históricos, de visiones de la historia, hay 2 grandes bloques de interpretación histórica. Pero a eso voy a volver después. Entonces los hechos son solo de una manera. Naturalmente no tomo en cuenta aquí lo que hoy se llama fake news o falsas noticias, porque por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una fake news. La idea de que Claudia Sheinbaum es una gran dirigente mexicana que está defendiendo la soberanía en México y que le está plantando cara a Donald Trump. Acabo de estar en Cuba hace 2 meses y aunque ustedes no lo crean, los compañeros cubanos me felicitaban y me decían: Carlos, tú debes estar feliz porque tu presidenta sí tiene pantalones y tu presidenta sí se le está enfrentando al tal Trump y sí lo está poniendo en su lugar. Y yo tenía que aclararles y decirles, la presidenta mexicana
sigue haciendo la función de policía malo y bueno el gobierno mexicano, no solo la presidenta, pero bajo sus indicaciones, y sigue deteniendo, reprimiendo, devolviendo y asimilando a los migrantes de toda Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Ella le acaba de volver a regalar el agua mexicana a Trump. Ella ha negociado cláusulas del Tratado de Libre Comercio en beneficio de los gringos y en detrimento de los mexicanos. Entonces, más allá de la retórica de que ella diga, sí nos vamos a plantar, sí vamos a defendernos, a México se le respeta la soberanía, está siendo tan entreguista como fue López Obrador y como era Peña Nieto y como era Fox. Bueno, quitando esas fake news, entonces hay solo unos hechos históricos, pero muchas interpretaciones de los mismos. Pero entonces, si los hechos históricos son solo de una manera, solamente existe una verdad histórica, es decir, una interpretación verdadera sobre esos hechos históricos. Y esto que al explicarse podrían todos decir, pues es lógico, es obvio, es elemental, no hay que explicarlo. Sí hay que explicarlo porque hace unos 40 o 50 años resulta que surgieron unos puntos de vista que eran los puntos de vista posmodernos en la historia. ¿Y saben qué decían los posmodernos en la historia? No voy a citar autores porque nos pidieron que no citáramos autores. A lo mejor haré una sola excepción, pero a lo mejor no la hago, digamos más adelante. Pero esos posmodernos en la historia decían, la verdad histórica no existe. Los libros que escriben los historiadores son igual que las novelas que escriben los novelistas. No hay diferencias sustanciales o importantes entre los relatos de un novelista y lo que él inventa de su cabeza y los relatos que los historiadores construyen para interpretar los hechos históricos. Eso decían los puntos de vista posmodernos. Y entonces ellos decían, hay tantas verdades históricas como autores que interpreten los hechos históricos. Y decían, lo dicen blanco sobre negro, decían, ¿para qué se hace historia? No para entender de manera científica esos hechos, sino para entretenerse. Y decían, y debemos renunciar a esa absurda ilusión. Hay un libro que se llama así, o sea, la ilusión de la verdad histórica, que efectivamente decían, no hay que perseguir la verdad histórica porque esa es inalcanzable, no se puede, digamos, establecer. Bueno, vamos entonces a poner un ejemplo de esta diferencia entre los hechos históricos y las interpretaciones históricas. Hace un año que estuve aquí, hablé y naturalmente critiqué, igual que los compañeros neozapatistas desde siempre, critiqué a los gobiernos progresistas de América Latina. Entonces, si queremos entender qué son los hechos históricos, qué nos dicen los hechos históricos de 25 años de gobiernos progresistas, nos dicen que ni uno solo, ni siquiera uno de todos esos gobiernos, desde el de Hugo Chávez, que fue el primero, hasta los últimos que hay ahorita de Sheinbaum y de Petro en Colombia, ninguno de ellos logró, pero ni siquiera pretendió afectar o atacar a sus respectivos capitalismos de ninguna manera sustancial. Ninguno de ellos. Y eso, a pesar de que dijeran que iban a construir el socialismo del siglo XXI, a pesar de que digan que primero van los pobres, a pesar de que dijeran que iban a dar becas de Juancito Pinto, a pesar de que dieran bolsas familia y bolsas trabajo, a pesar de los pesares, ninguno de esos gobiernos rasguñó ni siquiera tantito a la pirámide venezolana, a la pirámide brasileña, a la pirámide boliviana, ecuatoriana, etc. Porque
aunque dijeran que el socialismo del siglo XXI y que primero los pobres, como nosotros somos materialistas, no le creemos a los gobiernos ni a las personas por lo que ellos dicen de sí mismos, sino que les creemos y los juzgamos por lo que ellos hacen en los hechos, por lo que en la práctica ellos efectivamente están llevando a cabo. O sea, cualquiera de nosotros puede decir, como dice el dicho popular, puede decir misa, pero independientemente de lo que diga, se juzga a las personas por sus actos. Entonces, esa pirámide capitalista, en todos los países de América Latina que mencioné, no solamente siguió existiendo, sino que creció, se fortaleció y sigue hoy tan campante, tan feliz y tan rozagante como siempre. Luego, esos son los hechos. Hay algún autor ruso, que no voy a mencionar, pero al que le gustaba decir que los hechos son testarudos, los hechos son necios, es decir, los hechos están ahí, nos gusten o no nos gusten, esos son los hechos. Ya luego nosotros podemos querer ocultarlos, deformarlos, reinterpretarlos, decirlos de otra manera, pero los hechos son los hechos. Bueno, había gente que entonces sí decía que esos gobiernos progresistas eran maravillosos, que eran el camino a seguir, que eran la luz del mundo, que eran el gran sol rojo que iluminaba nuestros corazones y que había que apoyarlos. Y hubo gente que los apoyó y hay gente que los sigue apoyando hasta hoy. Ahora sí que, como dicen los compañeros, allá hay cada quien en su cuenta. Bueno, pero hubo otros, en primer lugar los neozapatistas, que nos dijeron, para juzgar no solamente a los gobiernos progresistas, para juzgar cualquier problema social, para juzgar cualquier situación o hecho histórico, lo que tenemos que hacer es mirar hacia y desde abajo, y mirar hacia y desde la izquierda. Y entonces ellos nos dijeron desde muy temprano, nosotros no estamos mirando a los líderes, nosotros no miramos para admirar y adorar y aplaudir a Lula, ni a Chávez, ni a Evo Morales, ni a Correa, ni ahora después a Boric, o a Petro, o a etcétera, etcétera. Nosotros miramos al pueblo venezolano, miramos al pueblo brasileño, miramos al pueblo boliviano, ecuatoriano y argentino. Y mirándonos a ellos y a los pueblos de esas naciones, lo que veían era la misma explotación. Y veían que subsistían las mismas clases sociales, y veían que el despojo de pueblos indígenas y de pueblos en general continuaba, y veían que los feminicidios seguían ahí, y veían que el desprecio continuaba, y veían que evidentemente la represión contra los que luchan, se organizan y tratan de cambiar las cosas, seguía siendo la misma. Así que entonces, pues ellos, igual que otras gentes, criticamos a esos gobiernos progresistas desde que comenzaron, y naturalmente los seguiremos criticando y los seguiremos, digamos, denunciando públicamente, ¿no? Porque el problema es que efectivamente esos gobiernos fueron tan incompetentes, decepcionaron hasta tal punto a sus respectivos pueblos, que luego de Lula y de Dilma llegó Bolsonaro, que luego de los Kirchner llegó Macri, y luego el loco de Milei, que luego de Evo Morales y de Arce, ahora llegó este fascista de Rodrigo Paz, que luego de Correa llegó el mismo que él había elegido, lo traicionó, Lenín Moreno, y ahora tienen a un fascista como Noboa. Y en los diferentes países eso sucedió. Y lo digo porque entonces en México, donde ya tuvimos un Milei, bueno, disminuido y bastante ridículo como era Fox, o sea, Fox es una especie de Milei mexicano, y donde ya tuvimos también a un Noboa o a un Bukele también mexicano, como era Peña Nieto, con la incompetencia de AMLO y ahora de Sheinbaum, no es imposible que el día de mañana
Ay, nanita, pero ojalá no pase, pero podría pasar, puede llegar un Bolsonaro o puede llegar un Milei mexicano en el futuro. Bueno, entonces, si entonces los hechos históricos son solamente de una manera, y si solo existe una verdad histórica, aunque existan muchas interpretaciones históricas, entonces la interpretación verdadera de los hechos históricos, eso es lo que es la ciencia de la historia. Pero hay que darse cuenta cómo se construye la ciencia. No es que de repente en la cabeza de Einstein brotó acabada y completa la teoría de la relatividad. Einstein descubrió un principio fundamental que es lucidísimo, que es el hecho de que la luz tenía un límite. O sea, la velocidad de la luz tenía un límite. Y se dio cuenta de que si hipotéticamente hubiese alguien que pudiera rebasar la velocidad de la luz, entonces los parámetros habituales de tiempo, de masa y de condiciones de equilibrio en las cuales existe la realidad empezarían a modificarse. Pero claro, Einstein se dio cuenta de este principio y luego lo mezcló con muchos elementos que en su época no eran verdaderos. La teoría de Einstein se ha ido afinando poco a poco y los físicos que vinieron después han ido corrigiendo, detallando, profundizando y elaborando más la teoría de la relatividad. Así avanzan las ciencias y así avanza también la ciencia de la historia, ¿no? ¿Y por qué insisto entonces en este punto? Voy a hacer una escala técnica de este tipo, porque hay de otras escalas técnicas. Bueno, si entonces solo existe una verdad histórica y una ciencia de la historia, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la definición de ciencia en general? ¿Cómo esto se aplica al caso de la historia? Y luego, ¿qué relación hay entre esta ciencia de la historia y esta verdad histórica única para cada tipo de, o conjunto de hechos, de situaciones, de procesos, con los distintos saberes históricos, con las interpretaciones históricas diversas, con los dos bloques de saberes que existen, con la memoria, con la contramemoria y con estas horribles posiciones que se llaman poscoloniales y decoloniales? ¿Sí? Fíjense, hay un gran autor alemán del siglo XIX, que no voy a mencionar aquí por su nombre, o quizá al final, que se pregunta ¿qué cosa es la ciencia? Y responde, la ciencia es el intelecto colectivo general de la humanidad. Esa es la definición que ese autor da de la ciencia. Es el intelecto colectivo general de la humanidad. Vamos a explicar, vamos a imaginar que la humanidad entera es un ser humano, es una mujer, para respetar los códigos de la paridad de género. Es una mujer que ha vivido desde que el mono se transformó en ser humano hasta el día de hoy. Y esa mujer a lo largo de milenios y siglos ha ido acumulando conocimientos. Naturalmente, como yo decía, las ciencias no salen los productos acabados. Muchas veces tuvo concepciones erróneas, otras veces tuvo concepciones deformadas, parcialmente falsas, parcialmente correctas. Fue experimentando, pero ella va guardando dentro de sí, en un cajón especial de su cerebro, todos los conocimientos que se van demostrando como verdaderos.
esa acumulación de conocimientos verdaderos es su intelecto general, es su cerebro general. Y eso es la ciencia. Entonces ese autor del siglo XIX dice, la ciencia es como una herencia que cada generación humana le va legando a la generación humana que sigue. Eso es la ciencia. Y entonces fíjense qué sabios son los compañeros neozapatistas. Los compañeros neozapatistas desde hace varios años organizan de un lado con partes y del otro conciencias. ¿Por qué? Porque ellos nos han dicho de lo poquito que de esta horrible sociedad que padecemos, que se llama capitalismo mundial, de lo poquito que una sociedad no capitalista va a recuperar, está primero las artes y luego las ciencias. Y también los saberes indígenas y también algunas otras cosas, pero poquitas cosas. Fíjense, bueno, si entonces se van a recuperar las artes, es porque se va a recuperar todo el conjunto de frutos de la creatividad y de la inventiva humana a lo largo de milenios. Pero también en las ciencias, todo el conjunto de conocimientos que la humanidad ha ido acumulando a lo largo de toda su historia, se van también, digamos, a recuperar. Bueno, si entonces la ciencia en general es ese intelecto colectivo general, la ciencia de la historia es el conjunto de conocimientos verdaderos que efectivamente la humanidad ha ido acumulando sobre su propio hacer, sobre lo que ella ha ido construyendo, porque el objeto de la historia humana o de la ciencia de la historia es todo lo que el hombre ha hecho de bueno, de malo, de perverso, de magnífico, de extraordinario, a lo largo de, digamos, toda su historia. Bueno, volvamos entonces ahora a los posmodernos. No valdría la pena mencionar la visión posmoderna, cuando yo les dije lo que es, se dieron cuenta de que es una tontería absoluta, y eso no obsta para que había universidades enteras, había posgrados, hace 20 o 30 años, posgrados y universidades y doctorados y maestrías que loaban y decían que el punto de vista posmoderno era maravilloso, que era la luz del mundo, que era el gran sol rojo que iluminaba nuestros corazones, y entonces daban cursos del punto de vista posmoderno de la historia. Eso se cayó por sí mismo, porque es frágil, porque es muy limitado y muy torpe, pero el problema es que cuando entró en decadencia y antes de morir, esa visión posmoderna engendró una última expresión de ella misma. ¿Saben cómo se llama eso? Vuelvo a usar términos duros que no inventé yo. Se llama el punto de vista decolonial, poscolonial, anticolonial. Pues, ¿qué es eso? Yo no lo sé muy bien, pero trataré, digamos, de explicárselos. Eso de lo posmoderno y lo poscolonial. Lo poscolonial es un anti-eurocentrismo verdaderamente delirante. Los autores poscoloniales lo que dicen es: Europa es como el diablo. Entonces, todos los conocimientos que se han creado en Europa no sirven para nada. No estoy bromeando, no puedo citar autores, pero hay un autor argentino que se fue a vivir a Estados Unidos y que los compañeros neozapatistas lo invitaron hace mucho tiempo, creo que en el coloquio de la Hidra. Felizmente él no llegó. A mí me había tocado estar en la misma mesa con él, para más referencias, pero él no se presentó. Ese autor efectivamente dice eso. Él dice: en Europa es imposible generar pensamiento crítico. El pensamiento crítico solo puede generarse en Asia, en África y en América Latina. Entonces ellos dicen que Europa es incapaz de pensar críticamente, a pesar de que el pensamiento crítico nació en Europa. Me van a perdonar, pero entonces ellos dicen que todos los autores, ese gran pensador del siglo XIX que cité, y todos los que son sus seguidores, discípulos o que tratan de seguir sus perspectivas, todos sin excepción, son eurocentristas. Y el eurocentrismo quiere decir
no mirar desde y hacia abajo y no desde y hacia la izquierda, sino mirar desde y hacia Europa. Y claro que el eurocentrismo sí existe, y claro que el eurocentrismo sí lo tenemos que criticar, pero una cosa es criticar racional e inteligentemente el eurocentrismo, y otra cosa distinta es llegar a esas posturas delirantes de decir todos los autores europeos son eurocéntricos, y entonces hubo por ahí un autor que vino aquí a insultar a los compañeros neozapatistas en 2008, y después de eso se le prohibió volver a territorio zapatista y ya falleció. Ese autor efectivamente decía que había que fundar una filosofía latinoamericana a partir de autores latinoamericanos. Pero hay compañeras feministas que dicen que hay que crear un feminismo indígena. Y también hay efectivamente, digamos, personas que dicen tenemos que crear una filosofía de lo latinoamericano, desde lo latinoamericano, ignorando todo lo europeo. Tenemos que crear una sociología de lo latinoamericano, una economía, una antropología de lo latinoamericano. Me van a perdonar, pero los fundamentos de las perspectivas críticas de todas esas ciencias se gestaron en Europa, y en Europa, en toda su historia capitalista, o sea, los últimos 5 siglos, ha habido autores que representaban al pensamiento crítico y ha habido autores que representaban al pensamiento dominante. Entonces, no es una cuestión de patrias, ni de países, ni de lugares. El pensamiento crítico se genera en Bolivia, igual que en Chile, igual que en Senegal, o en Burkina Faso, o en la India, o en ese país que están ustedes pensando, es decir, el Timor Oriental, lo mismo que se genera en España, o en Francia, o en Inglaterra, o en Estados Unidos. En todos los lugares, la ciencia no tiene patria. Había un gran filósofo que era ecuatoriano, pero que vivió toda su vida en México, que decía, la ciencia no tiene patria. Y hay razón crítica en todos los países y espacios del mundo, y hay pensamiento dominante en todos los lugares del mundo. Bueno, por eso es que yo debo decir, cuando se usan esos términos de colonialismo, de decolonialidad, de anticolonialismo, ¿por qué me parece que no son correctos? Porque el problema es que, fíjense, además no es una casualidad, todo este pensamiento decolonial fue adoptado, promovido, comprado y proyectado por esos gobiernos progresistas. A esos pensadores que les digo decoloniales, los invitaban en Venezuela, los invitaban en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, los instalaban en hoteles de 5 estrellas y publicaban ediciones de sus libros de 3,000, de 5,000, de 10,000 ejemplares, y los hacían dar conferencias magistrales y los traían aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes hablan de colonialismo o de neocolonialismo, el problema está afuera y no adentro. La perspectiva decolonial olvida la lucha de clases. Entonces, ¿quién es el enemigo? El que nos colonizó. ¿Quién nos colonizó? España y luego Europa. Entonces los enemigos están, o sea, el PIB, Trump, o sea, el PIB, presidente español, Pedro Sánchez se llama, el PIB, Macron, es decir, esos que nos colonizaron hace 5 siglos, siguen siendo los enemigos principales. Pero ¿cuál es el truco aquí? Que entonces esos autores y esos gobiernos progresistas nunca hablan de la burguesía venezolana, nunca hablan de la burguesía boliviana o ecuatoriana o argentina o chilena. Entonces es muy cómodo tener al enemigo fuera. Es lo mismo que hace ahora Sheinbaum. O sea, nuestro enemigo es ese maldito Trump que nos quiere ver la cara, que nos impone, que nos quiere robar el agua. Ella le entrega todo, pero dice ese es el enemigo. Y la burguesía mexicana, y los ricos mexicanos, y los poderosos mexicanos,
esos ya se disolvieron. Entonces, todo lo que se dice con los términos de colonialidad del poder, ya sé que son términos duros, pero eso que usan estos autores, colonialidad del saber, colonialismo económico, colonialismo cultural, todos esos términos se pueden explicar de una manera más sencilla con conceptos que conocemos hace décadas y cientos de años, bueno, no exagero, no cientos, pero hace más de 100 años, y son imposición de la ideología burguesa, y son imposición del dominio económico de la burguesía transnacional o financiera o de la burguesía nacional, y son imposición del dominio político, y son imposición de la geopolítica mundial por ciertos centros. Entonces no necesitamos los términos, porque esos términos ocultan la lucha de clases. Pero fíjense, también el gobierno de Sheinbaum ya compró la cuestión de colonial. Aunque no lo crean, a los niños de primaria, perdón, ¿no llegué ya a la hora? No. Bueno, me avisan si ya voy a llegar 5 minutos antes para que no me pase. A los niños de primaria, ahora les hicieron libros desde el punto de vista de colonial. No estoy bromeando, ¿eh? Y entonces, claro que el logro de la historia, pues es España. Pero entonces, para ser congruentes con esas tonterías de coloniales, AMLO va y hace el ridículo y le dice al rey de España: tienen que pedir perdón por habernos conquistado hace 5 siglos. Y va con el Papa y le dice: tienen que pedir perdón por el papel que la Iglesia Católica jugó en América, o sea, en México, en Nueva España, hace 5 siglos. Y claro que solo hacen el ridículo porque pues, el rey de España y el Papa se ríen de ellos. Pero incluso puede ser que sea hasta políticamente correcto en otra coyuntura, y el día de mañana a lo mejor el Papa pide perdón y el rey de España pide perdón. Si ellos creen que para las inversiones españolas en México, que cada vez son más fuertes y más grandes, les conviene pedir perdón, van a pedir perdón. Ese no es el mundo, y exijan perdón por lo que los españoles le hicieron a los indígenas hace 500 años, y no se les caiga la cara de vergüenza de lo que ellos, AMLO y Sheinbaum, están haciendo con los indígenas mexicanos hoy. Por eso fue la campaña de Monterrey, para denunciar en todo el país que los pueblos indígenas de México sufren el riesgo de exterminio. Siguen siendo hoy despojados, siguen siendo masacrados, siguen siendo reprimidos, siguen siendo silenciados. ¿Cómo pueden pedir que respeten a los indígenas y les pidan perdón de hace 500 años y ellos maltratan, despojan, explotan, minimizan y se burlan de los indígenas actuales? Eso lo saben muy bien los compañeros del Congreso Nacional Indígena y lo saben muy bien los compañeros del EZLN. Perdón, hago otra escala técnica. Es que cuando uso esas palabras, no solo duras, sino horribles de los descoloniales, se me seca la boca más rápido que de común. Bueno, entonces, por eso es importante criticar un poco esa visión posmoderna que ya está en decadencia total, pero sobre todo esta visión, digamos, poscolonial, porque justo a través de esta visión poscolonial se confunde la verdad histórica, los hechos históricos mismos y luego las interpretaciones históricas, ¿no? Fíjense, esto no. El punto, ¿por qué es importante tener claro las distintas interpretaciones históricas? Porque las distintas interpretaciones históricas están ligadas a los saberes históricos, y los saberes históricos están ligados con la memoria. Entonces, vuelvo a decirles, ¿cuántas interpretaciones históricas hay? Miles. Pero en su conjunto se agrupan en 2 grandes bloques.
Una que es la interpretación dominante de la historia, que siempre es llevada a cabo por las clases dominantes, ¿sí? Las clases dominantes construyen siempre un relato que es generalmente falseado, toman unos cuantos elementos de la verdad histórica para que su relato o su interpretación sea creíble, pero digamos a un 10% de verdad histórica le suman un 90% de construcción donde hacen un olvido selectivo de las situaciones incómodas. Hacen una deformación específica de los hechos históricos que no les gustan. Hacen una transformación absoluta que a veces incluso pone de cabeza el verdadero carácter de esos hechos históricos. ¿Por qué las clases dominantes hacen eso? Porque, como dijo Raúl, están utilizando los discursos históricos, están utilizando la historia como una arma de legitimación de su propio poder, como un arma de justificación para tratar de engañar a todos los oprimidos, a todos los pueblos indígenas, a todos los pueblos del mundo, de que este mundo, si no es el mejor de los mundos posibles, es el único mundo que podemos, digamos, vivir, que no hay otra posibilidad. A lo mejor sí está mal y no es bonito que haya pobres y ricos, a lo mejor no está muy bien que haya mandones y los que obedecen, a lo mejor no está bien que haya gente poderosa y otra gente, digamos, desposeída de toda capacidad de cualquier tipo, que haya poderes y micropoderes de todo estilo, que existan jerarquías sociales brutales y terribles en el seno de la escuela, las relaciones de saber-poder de los maestros, en el seno, digamos, de lo militar, donde unos poquitos monopolizan las armas y la violencia y nos imponen las guerras, en la religión, donde efectivamente unos pocos jerarcas del alto clero viven como reyes y los curas de a pie y los feligreses siguen viviendo y sufriendo la vida cotidiana, y dicen, a lo mejor eso no está bien, pero es la única manera en que los hombres han aprendido a organizarse. Es el único modo en que podemos vivir. Bueno, ahora felizmente, desde hace algunos años, tenemos la posibilidad de decirles, eso no es cierto. Vayan a los territorios del sureste mexicano y vean cómo pueden construirse sociedades donde no hay patrones, donde no hay mandones, donde no hay partidos políticos ni políticos en general, donde no hay jerarquías sociales absurdas e injustas, donde no hay poderes y micropoderes irracionales, donde no hay en ese sentido maestros, hay promotores de educación, donde no hay la jerarquía de los médicos hacia los pacientes, hay promotores. Y no solo en territorio zapatista, en los barrios piqueteros autonomistas argentinos, en las zonas del movimiento Pachacútic en Bolivia, en una gran parte del territorio mapuche en Chile, en el sector amazónico de la CONAIE en Ecuador, en todos esos lugares ya están naciendo mundos nuevos donde no hay patrones, donde no hay explotación, donde no hay clases sociales, donde no hay jerarquías absurdas. El mundo nuevo ya está aflorando por muchos poros y ya podemos decirles, este no es el único mundo posible, este no es. Pero el sentido de esos discursos históricos es convencernos de que es o el mejor de los mundos posibles o el único que nos queda, digamos, vivir. Frente a esto, ¿qué tenemos? Tenemos efectivamente la interpretación de las clases populares, la interpretación de la historia que, digamos, estoy simplificando y esquematizando naturalmente, pero si la interpretación dominante tiene un 10% de verdad y tiene 90% de falsedad, de mentira y de deformación, el punto de vista
de la interpretación de la historia de las clases populares tiene un 90% de verdad y un 10% de falsedad. ¿Y por qué es eso? Por una razón sencilla y elemental. ¿Quién construye el mundo en el que vivimos todos los días, cotidianamente? Las clases populares. ¿Quiénes son efectivamente los que mueven las ciudades? ¿Quiénes hacen andar las fábricas? ¿Quiénes cultivan los campos? ¿Quiénes generan la riqueza? ¿Quiénes efectivamente construyen las ciudades? ¿Quiénes construyen el mundo en su conjunto y cada día se levantan para echarlo a andar? Las clases populares. Y las clases populares tienen una cosa maravillosa que se llama experiencia. Y esa experiencia es una fuente de la verdad histórica y de la verdad en general. Por eso un autor chino, que no voy a decirles quién es, se burlaba de los intelectuales y decía, yo, díganme si no sé de lo que estoy hablando, yo que toda mi vida he padecido a esos intelectuales que son mis colegas del mundo académico, él decía, los intelectuales nos han querido hacer creer que la gente que es inteligente es la gente que tiene licenciatura y maestría y doctorado y ahora postdoctorado. Y la gente que sí sabe, como decía el compa Moisés, el subcomandante insurgente Moisés, hay esos sabelotodos que creen que por tener un título universitario de verdad saben más que la gente que no tiene un título universitario. Fíjense, ese autor chino, que no voy a decir su nombre, tenía una frase maravillosa y decía, puede ser que los intelectuales sean cultos y eruditos, pero en cambio las clases populares son sabias e inteligentes. Y yo creo que tiene toda la razón y se conecta con esto que acabo de decir. El saber nace siempre de la experiencia. Todo lo que la teoría trata de construir y alambicadamente y explicar y tal, brota de la propia práctica. Otro autor alemán, también del siglo XIX, que era muy amigo del primer autor que cité, ese autor decía, un problema práctico hace avanzar a la ciencia 10 veces más rápido que 10 universidades juntas. Y tenía razón, y pone ejemplos históricos, y dice, cuando de repente en Venecia empezó a haber el riesgo de que la ciudad de Venecia iba a colapsar por el movimiento de las corrientes de los ríos, o sea, ustedes saben que Venecia, un poco como Ámsterdam, está en parte construida sobre el río mismo, dijo, en ese momento, la mecánica de fluidos, el estudio de las corrientes hidráulicas avanzó en 20 años más rápido que en los 5 siglos anteriores. Porque si no se ponían las pilas y descubrían y entendían lo que pasaba, Venecia se iba a derrumbar. Entonces, las clases populares son sabias e inteligentes y el conocimiento de la historia de las clases populares es esencialmente verdadero frente al saber de las clases dominantes, que es esencialmente falso y deformado. Ya sé que estoy simplificando un poco y que estoy esquematizando, pero entonces, ¿por qué es importante tener claro esta diferencia entre los saberes históricos dominantes y los saberes históricos dominados? Porque esto se vincula con la memoria. Fíjense, la historia y la memoria no son lo mismo. La historia es una y la historia efectivamente es solamente de un modo. Luego hay muchas interpretaciones históricas, pero en cambio la memoria de los pueblos no tiene que ser necesariamente 100% verdadera. La memoria es efectivamente una mezcla muchas veces de elementos verdaderos, pero que a veces son engrandecidos o magnificados, que a veces son un poquito deformados, que a veces son de alguna manera incluso modificados y ensamblados. Entonces,
la historia, por ejemplo, de las huelgas de una clase obrera puede haber tenido grandes huelgas en 1918, 20 y 22. Y de repente se construyó un solo relato de las huelgas obreras como si las 3 huelgas fueran una sola. Y de repente un héroe popular, como por ejemplo el Pípila, no sabemos qué tanto de verdad hay en la historia del Pípila, si es verdadera o si no es verdadera. Pero lo que encierra la idea del Pípila, es decir, de una persona que frente a la lucha contra los españoles decide cargar una lápida pesadísima y va e incendia la puerta de la Alhóndiga de Granaditas para entonces permitir el paso de las clases populares, tiene un sentido fundamental en la reproducción del punto de vista de las clases populares. Ahora, la memoria popular también es bastante verdadera, pero no necesariamente. Y si a la ciencia de la historia sí se le exige que sea 100% verdadera, a la memoria popular no. Y evidentemente, no hablemos de la memoria dominante. Si la historia de las clases dominantes o la interpretación histórica de las clases dominantes es efectivamente sesgada, limitada, selectiva en el peor sentido, la memoria dominante es simplemente otra vez un instrumento de legitimación de esa dominación, de justificación del poder, de justificación de la riqueza y del dominio. Bueno, para que entonces quede claro esta diferencia, todavía puedo dar un ejemplo, mejor ya no. ¿Sí? Bueno, lo doy brevemente. Un ejemplo para que vean la diferencia de las interpretaciones históricas dominantes respecto de las interpretaciones históricas populares. El ejemplo de la Revolución Mexicana. ¿Qué había en el momento de la Revolución Mexicana? Del lado de las clases dominantes hay 3 tendencias fundamentales. Una, la tendencia neoporfirista, representada en su versión brutal por Victoriano Huerta y en su versión civil, bonita, políticamente correcta, aunque ese término no existía entonces, por Venustiano Carranza. Pero son exactamente los mismos. ¿Ven? Cuando menciono enemigos del pueblo, se me seca la garganta. Bueno, esa versión neoporfirista era uno de los grupos. Había otro grupo dentro de la Revolución Mexicana que eran los maderistas. Los maderistas eran terratenientes que no eran terratenientes tradicionales como los que eran los porfiristas, eran terratenientes que ya eran modernos y capitalistas. Por eso Madero se levanta en contra de Porfirio Díaz, porque lo que están diciendo esos grupos de terratenientes capitalistas del norte es: tenemos que vincularnos al mercado mundial, tenemos que modernizar la sociedad. No podemos tener una dictadura de 30 años, tenemos que tener una democracia a la europea y a la gringa. Y por eso Madero escribe ese libro que se llama La democracia en México. Tenemos que fomentar el mercado interno, tenemos que desarrollar la economía mexicana, tenemos que hacer una cultura más avanzada. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo es el grupo que se llamaba el Grupo Sonora, que son pequeños y medianos agricultores, totalmente capitalistas, que se alían con la incipiente burguesía industrial. Todos ustedes saben que el grupo que vence en la Revolución Mexicana es el Grupo Sonora. Bueno, ¿qué tenemos del lado de las clases populares? Tenemos primero a un movimiento que es precisamente el movimiento magonista. Es un movimiento muy interesante porque es un movimiento que oscila un poco entre el anarquismo, del que parte, y el socialismo, al que llega. Entonces, Flores Magón, yo creo que conforme se va desarrollando el proceso de la lucha y estalla la Revolución Mexicana y empiezan a radicalizarse los grupos y los campesinos empiezan a plantearse como una verdadera opción de poder,
él pasa de posiciones más anarquistas a posiciones mucho más socialistas. Y él se vincula y expresa a la incipiente clase obrera, que no es muy desarrollada, pero que ya existe, digamos, en México. Un segundo grupo es precisamente el zapatismo, el original, no el neozapatismo, pero no es una casualidad que los compañeros se llamen así, que es el zapatismo de Zapata, que representa a los campesinos que están agrupados en comunidades, es decir, a las comunidades campesinas de todo el sur de México, comunidades que todavía habían sobrevivido hasta ese momento, a las comunidades de Morelos, pero también de Tlaxcala, del Estado de México, pero también de Guerrero, pero también de Oaxaca, pero también de Chiapas, pero también de todo el sureste mexicano. Y luego, el tercer sector, que es el de Francisco Villa, donde Villa efectivamente representa a los campesinos ya individuales. Ahí no hay estructuras comunales o comunitarias, son ya campesinos individuales, pero igualmente rebeldes, que se sublevan también en la Revolución Mexicana. Bueno, hay tres grupos dominantes, hay tres grupos los grupos dominados se unen en un solo proyecto, que era el proyecto radical, diríamos, pero no quiero usar palabras duras, pero podríamos decir, bueno, solo uso esta y explico, jacobino radical campesino, y jacobino se refiere al sector más radical de la Revolución Francesa, de los campesinos franceses. Bueno, ese era un proyecto unificado que en realidad unió a Villa y a Zapata, por encima de sus diferencias, y que incluso intentó incorporar al magonismo, pero que el magonismo veía con plena simpatía. En cambio, en las clases dominantes, bueno, existe, digamos, más bien una guerra de facciones sin cuartel. ¿Cuál es la historia que interpreta la clase dominante de la Revolución Mexicana? Ella dice que todos estamos unidos, que todos somos hermanos, que todos somos muy lindos y que todos juntos hicimos la revolución. Bueno, más bien que todos juntos hicieron la revolución. En la vida real, Carranza mató a Zapata. En la vida real, Calles mató a Carranza. En la vida real, Calles mató a Villa. En la vida real, Lázaro Cárdenas expulsó del país durante todo su gobierno a Calles. ¿Sí? Entonces, en la vida real, las facciones de la clase dominante se mataron entre sí hasta que triunfó el Grupo Sonora y mataron cuando pudieron a los líderes del proyecto popular. Bueno, Calles mató también a Villa unos años después. Calles mató a Villa y Carranza mató a tal. Pero entonces, en una cosa que se llama el Monumento a la Revolución, que en mis tiempos decían que era la gasolinera más grande del mundo, en ese horrible monumento están enterrados Carranza, Calles, Madero, Cárdenas y el pobre de Francisco Villa. Como si fueran todos hermanos, y dicen, es que todos, entre todos construyeron la Revolución Mexicana. Y dicen, Magón fue un precursor intelectual, Madero también fue un precursor intelectual. Luego hubo efectivamente los caudillos que unidos triunfaron en la revolución, que son Madero y Carranza, Calles y Cárdenas. Y Zapata y Villa son la vena agrarista de la Revolución Mexicana, cuyas demandas fundamentales se recogieron en la maravillosa Constitución de 1917 y en su artículo 27. Fíjense. Entonces, vean cómo en la versión de la historia dominante borra las diferencias, unifica todo, finge que todos somos amigos y todos somos hermanos, mientras que la interpretación de las clases populares, al contrario, hace esta discriminación entre las facciones de los grupos dominantes, los distintos componentes del proyecto popular y luego la dinámica. Termino con esto, ya porque no quiero abusar. ¿No, verdad? ¿Puedo? Sí, termino con esto. Fíjense, en noviembre y diciembre de 1914, México estuvo a punto
de cambiar no solo la historia de México, sino la historia universal. No crean que estoy bromeando. En noviembre y diciembre de 1914, en la Ciudad de México, las tropas de Francisco Villa, que vienen desde Chihuahua, recorrieron el país, y las tropas de Emiliano Zapata, que desde Morelos suben y se encuentran en la Ciudad de México. Como lo explicó exactamente un autor que no voy a mencionar, porque ya lo mencionó Raúl, en un libro que se llama La Revolución Interrumpida, en noviembre y diciembre de 1914, las fuerzas populares del Proyecto Popular Unificado, villista, zapatista, controlan el 80% del territorio del país. Cuando ellas llegan, Zapata huye a Veracruz. Carranza, ¿qué diría Freud? Carranza huye a Veracruz, pero ¿saben hasta qué grado? Carranza ya estaba listo para repetir la historia de Porfirio Díaz. Ya estaba comprando sus boletos en el Ipiranga para huir a Francia. Y la pregunta de los 64,000, ¿por qué Villa y Zapata unidos no marchan hacia Veracruz, obligan a Carranza a que huya a Francia e instauran una república campesina radical en México? Si eso hubiera pasado, Estados Unidos no podría tan fácilmente haberse vuelto la potencia imperial que fue en el siglo XX. Le habría costado mucho más trabajo, y un México radical campesino que después se hubiera convertido en un México socialista habría cambiado la historia de América del Norte, la historia de América Latina y la historia universal. Y ya sé que ustedes van a decir por qué se hace esas construcciones mentales absurdas, y yo les diré que porque existe una cosa que se llama historia contrafactual, que es importante tomar en cuenta, no para creer que las cosas pasaron como no pasaron, pero sí para entender que en la historia real existen posibilidades abiertas y coyunturas donde efectivamente de la acción que tengamos nosotros, o sea, los de abajo, las clases populares, puede depender todo el curso de la historia de los siguientes 20, 30, 50 o 200 años. Bueno, voy a terminar entonces con un agradecimiento muy especial. Son ustedes, compas neozapatistas, los que nos han enseñado a lo largo de estos 32 años a mirar abajo y a mirar hacia y desde abajo y hacia y desde la izquierda. Son ustedes los que nos están enseñando y nos han enseñado siempre a ver largo en el tiempo. Por eso sabemos que nuestra lucha va a durar unos 120 años, o sea, no es mucho, entonces estamos preparados, hacemos ejercicio para durar los 120 años y ver el mundo ya no capitalista en escala planetaria. Nos han enseñado a ver largo en el tiempo y no solamente lo inmediato, como ayer nos reiteraban los compañeros, el capitán Marcos y el subcomandante insurgente Moisés. Nos han hecho que entendamos, nos han mostrado que a lo que hay que atender es a los hechos y no solamente a la teoría. Y nos han demostrado cómo en los hechos se nacen mundos nuevos, no capitalistas. Nos han mostrado cómo reivindicar y promover un otro arte y una otra ciencia. Nos han explicado y mostrado lo que es la verdadera autonomía, digo yo con palabras duras, global e integral. Que me perdonen estas palabras. Nos han enseñado a crear y a expandir la propiedad del común o la no propiedad. Nos están enseñando a buscar y a explorar la construcción del común, no solo en la economía, sino en lo social, en lo cultural, en lo cotidiano, ahora en las relaciones también, y en todas las esferas de la vida individual y de la vida humana en general. Bueno, déjenme decirles, compañeros neozapatistas, gracias a todas estas enseñanzas, algunos de nosotros hemos podido, en estos 32 años,
tratar de potenciar y de enriquecer un poco la contramemoria popular, el saber histórico de los de abajo, la historia crítica de sus formas y la contrahistoria en general. El autor del siglo XIX alemán que yo cité es el mismo autor que el subcomandante insurgente Moisés citó en el seminario del pensamiento crítico contra la hidra capitalista. Él en una de sus ponencias dijo, y como dijo algún autor, así dijo él mismo, lo estoy parafraseando, como dijo algún autor, el capitalismo llega a esta vida chorreando sangre y lodo por todos sus poros. Entonces se llegó a ir y dijo, ahí les dejo de tarea investigar quién fue el que dijo eso. Fue el mismo autor al que yo me referí y reitero, compañeros, por todas esas enseñanzas que mencioné, muchísimas gracias de todo corazón.